Buenas, aquí se inicia su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por GDM Estudio TV, canal 74. Una vez más, les repetimos, su programa Otro Paso de Fe. Bendecido día, hermano. Ahí estamos una vez más para traerle las buenas nuevas del año agradable de nuestro Señor Jesucristo. Y así damos inicio a este programa, pero no sin antes darle unos saluditos a una persona que no quisiera que se me vuelva a escapar, como el viernes. Y de entrada quisiera saludar a la sierva Mélida, a su hija Kenia, a Bernarda Fein, el esposo de Bernarda, y a Jordani, que son de la misma familia. Y en ese mismo orden quiero saludar a mi querida abuela Mariudocia, a Francia, Agustina, Eurin Pérez, Shakira, Susana, Yesenia, Johanny y su esposa Ivani. Ya me comprometí y los saludé. Bendiciones a cada uno de ellos, que Dios le bendiga rica y abundantemente. Pero hoy el contenido que nosotros le tenemos es sobre el perdón. Cada creyente y cada ser humano debe de conocer lo que es un perdón genuino, un perdón que emane desde lo más profundo de nuestro corazón, para que ese perdón pueda llegar a ser como decirle, una ofrenda ante la presencia de Dios, o sea, que suba con olor grato ante su presencia. Pero para esto vamos a estar en los comentarios Mariluz Pinales y su servidor, Algeni Pérez. Hola, ¿qué tal, amigos? Dios le bendiga. Gracias al Señor que nos permite estar en esta tarde, en este su programa, Otro Paso de Fe. Gracias al Señor y a ustedes por estar en sintonía con este su espacio como todos los días. Aquí estamos para hablar de la grandeza y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, Marilu, que me quedo preguntándome así todavía? ¿Por qué a los siervos de Dios se les dificulta tanto hacer la obra? ¿Usted se ha preguntado eso? Así es. Que cuando uno difícil. se propone hacer algo en el Señor es cuando más levantamiento tenemos. Así es, y siempre los obstáculos están. Decidiste hacer algo para el Señor, espera lo tuyo. Pero ¿sabe qué? Me agrado de mi Señor, de que Amén. se me presenten muchos obstáculos, muchas pruebas, porque esto me hace entender que soy una amenaza para nuestro adversario. Amén, y así es que si tú no recibes los ataques, ¿por qué no estás haciendo nada? Ahora hiciste algo, espera lo tuyo. Pero Eso por es eso no así. te debe detener tampoco, sino No. seguir para adelante, porque imagínate eso, para eso es que Él tira, a ver si tú te detienes. Nuestro Señor Jesucristo nos hace referencia en un pasaje bíblico. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque Así en el mundo tendréis aflicciones, pero confiado. Porque así como yo vencí, ustedes también vencerán en mi nombre. Amén. Y esto nosotros lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Amén, amén. Por Él es que nosotros exactamente. estamos aquí, por su gracia y por Y su por misericordia. su misericordia, exactamente. Si por Él no fuera nada de lo que hacemos, pudiéramos hacerlo, como decía el apóstol Pablo. Así es. Entonces, sierva, vamos a darle Amén, amén. materia. Amén, pues como cada costumbre en cada programa, ya invitarles a ustedes a que busquen siempre su hoja, su papel y primordialmente la Biblia. Así que Así vaya es. y busque su Biblia en el lugar donde usted la tenga, busque hojas y papel y vamos, empiecen a anotar la cita de inmediato y de inmediatamente, gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor porque nos permite entrar en cada uno de sus hogares. Gracias por ustedes, mis queridos amigos y hermanos que están observando este lugar desde sus hogares, de su programa. Vamos de inmediato a buscar en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 25 y 26. Marcos, capítulo 11, verso 25 y 26. Y leemos de inmediato la misma. Y dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esos versículos me parecen a mí muy interesantes, pero muy interesantes, porque muchísimas veces nosotros tal vez vamos y nos postramos ante la presencia del Señor, que es importante también, pero hay algo muy importante. Antes de postrarse, dice que debemos primero perdonar, que quizá muchos no postramos y se nos olvida, mira, ofendí a fulano.
Ofendí a fulano. O sea que tenemos, antes de postrarnos, tenemos que ponernos a cuenta primero. Exactamente, que muchas veces no va a llegar esa oración, lamentablemente, como dice la palabra del Señor, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Oye, ahí hay algo importante, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que aunque vayamos delante de la presencia del Señor y creamos que lo estamos haciendo bien, olvidémonos que si no, primero no perdonamos a nuestros ofensores, pues tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros, como dice su palabra. Así es, Y entonces, disculpa, entonces podríamos ver que esto viene siendo como una cadena de perdón. Yo perdono a mi hermano me perdona a mí, y Dios desde los cielos me perdona a mí también. Exactamente. Mira, qué No, y que a interesante. nosotros nos gusta bastante que el Señor perdone nuestras ofensas, porque lógico, cuando ofendemos queremos que el Señor nos perdone. Y posiblemente ofendemos, le decimos, Señor, heme aquí, perdóname, muy bien, felices. Pero primero hay que ir donde la persona que tú ofendiste. Así es. ¿Sabes Eso es lo difícil a que veces. me agrada mucho? El pasaje bíblico donde David se inclina ante Dios y dice: Padre, perdóname aún por los pecados que me son ocultos. Exactamente. Oye, él va humillado, y no tanto eso, sino por si hay algo, perdona mis pecados aún los que me son ocultos. Si hay algo que yo no sé, en mi ¿Tú lo ignorancia, conoces? perdónalo, que tú Tú sabes lo cuáles conoces. son. Es así. Entonces el verso 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oye, qué misterio tan grande hay ahí. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre celestial que está en los cielos, pues no vas a perdonar. Entonces a veces, como decíamos anteriormente, creemos que el Señor ya nos ha perdonado y vamos ante su presencia pidiéndole perdón, pero dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. O sea que primero hay que arreglar nuestra cuenta. Así es. ¿Sabe una palabra que yo siempre le he corregido a varios creyentes? Y es cuando van a orar, que de que se hincan, dice: Padre, porque aquí estoy delante de tu presencia. Eso es mentira. Usted no sabe en qué condición usted se hincó para decir: aquí estoy delante de tu presencia. No. La forma adecuada sería: Padre, aquí estoy delante de ti para poder entrar a tu presencia. Ya. Porque ahora tengo que conquistarte primero. Tengo que enamorarte. Y sentir tu perdón, que tu misericordia yo la abarque. Entonces ahí puedo decir: estoy en tu presencia. Cuando ya tu espíritu me haya redarguido y que yo sienta que algo sobrenatural me haya cubierto, como decía el manto del Salmo 91. Cuando usted siente esa cobertura, entonces ya usted puede decir: ahora estoy delante de tu presencia. Pero Ya. antes de, no. Ay, 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 ya tú sabes, ese tema que hemos escogido para hoy del perdón tiene mucha tela por donde cortar. Así es. Y especialmente para nosotros los cristianos. Porque Principalmente. el inconverso fácilmente le da lo mismo el perdonar o el no perdonar, porque ellos no tienen ese temor de Dios. Y tampoco quizá le importa ir a algunos, claro está, quizá tampoco le interesa que el Señor lo perdone, pero como dice la palabra, si yo no perdono tu ofensa, porque tú me ofendiste o yo te ofendí a ti, tú me perdonas a mí, pues no puedo creer que el Señor a mí me va a perdonar. Y muchos brincos y muchos saltos son muy buenos, son importantes, pero a veces nuestro corazón está lleno de muchísimas cosas. Así es, podríamos ver este relato bíblico, y yo sé que muchos ya lo han visto, porque la mayoría han visto la película llamada La Pasión de Cristo. En el momento de que Él está crucificado, hay un pequeñito silencio, y es cuando Él dice: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Yo entiendo, lo voy a parafrasear desde mi propia inspiración. Esto no lo dice la Biblia, esto lo diría yo. Creo que Dios iba a hacer algo, Marilu, en ese momento. Que Jesús detuvo a Dios y le dijo: Padre, perdónalo, que ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben el daño que ellos creen que me están haciendo. Pero para esto fue que yo vine. Yo vine fue a dar mi vida por ellos. Pero ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están inconscientes, son ignorantes. Son ignorantes a lo que el pacto
lo que el Señor estaba haciendo en su misericordia. Ellos no entendían por qué era que Jesús estaba entregando su vida. Mira, lo estaban humillando, lo estaban pisoteando, lo abofetearon, lo desnudaron, echaron incluso suerte sobre él, sobre su vestidura. Su vestimenta, Pero hay algo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Hay personas que a nosotros, como creyentes, sean creyentes o no sean creyentes, nos hacen algo. Y nuestro deber es ponernos nosotros a perdonarlo a ellos, aunque sean ellos los que nos hayan ofendido. Eso es lo que la Biblia manda. Si tu hermano fue el que te ofendió, ve y pídele perdón. Exactamente. Y es difícil a veces. Y algo difícil, porque de verdad. Realmente estamos aquí hablando del perdón, pero entendemos que es difícil a veces tú pedir perdón. Porque debemos de ser conscientes con lo que estamos ministrando. Es algo difícil. A veces tú dices, pero que yo no entiendo, Señor. Pero ¿cómo va a ser que si Él fue el que me humilló, el que me insultó, ahora tengo yo que ir a pedirle perdón? ¿Cómo que no puedo digerir esto? Pero ¿sabe qué? A esto es que Dios te manda. Y si es un mandamiento de Dios, como creyente tenemos que cumplirlo. Es así, que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, aunque muchas veces lo vemos difícil para la carne, porque créame que es así. Es bien difícil, sabiendo tú que fue a ti que te ofendieron, tú tener que perdonar. Pero por eso Él lo registra en su palabra, porque Él sabía que nos íbamos a sentir ofendidos y que también nos iban a ofender. Pero cuán bueno es tener ese Espíritu Santo que te da la fortaleza para tú poder perdonar al Génesis. Porque es que con nuestra fuerza realmente nosotros no podemos. Eso es. Con nuestra fuerza nosotros no podemos, pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, óyeme, aún a tus enemigos, el Señor lo hace estar en paz contigo, con nosotros. Y el versículo que tú mencionabas del perdón de Jesús en la cruz, se encuentra en el libro de Lucas 23, en el libro de Lucas 23, 34. Y vamos a leerlo, bendito Dios, que dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Oye, qué situación, qué ejemplo más hermoso nos deja nuestro Señor Jesucristo. A Él lo estaban menospreciando, le estaban abofeteando, le habían dado latigazo, le habían hecho cuantas cosas que a ti ni a mí no han hecho. Que a usted que está sentado en su hogar por la misericordia del Señor observándonos en esta tarde no le han hecho, y gracias a Dios por eso. Que a mí no me la han hecho, bendito Dios. Y Jesús pasó por todas esas cosas de ser menospreciado, de ser agredido, de tener que tomar vinagre con hielo, un trago amargo, y eso yo creo que Así era es. lo mínimo, el tomar el trago, sino inclusive que Jesús, que el Padre se apartara de él porque llevaba tu pecado y llevaba mi pecado sobre sus hombros. Pero él entendía que debía pasar por este proceso, ¿verdad? Para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Y entonces él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que Jesús, aunque estaba en la cruz y estaba muriendo por ti, querido amigo, por usted y por mí, bendito Dios, Él entendía que ellos necesitaban un perdón y que lo estaban haciendo quizá por ignorancia, quizá por un mandato que alguien le había dicho. Bendito Dios, como a veces hay alguien tal vez que nos ofende por ignorancia también, porque a veces las personas, muchos ofenden sabiendo que te están ofendiendo, sí, muchísimas veces, pero a veces la persona te ofende y no sabe el Génesis que te ofendió. Entonces, por eso también yo diría que la palabra te manda a que sea tú que vayas, porque a veces el hermano dice, bueno, pero ¿y qué tiene ahora? Pero tú no sabes lo que pasó, pero tú sí sabes que tú te sientes mal con X o Y, pero no sabe el otro que tú te sientes mal. Entonces, bueno, que cuando nosotros nos sintamos mal, pues nosotros vayamos donde nuestros hermanos. Así es. ¿Y sabe algo? Para los que nos están escuchando ahora mismo, y sé que hay muchos que se están cuestionando diciendo, sí, pero eso fue Jesús, el Hijo de Dios. Pues te voy a dar dos referencias. Y la primera es, sin salirme del tema. Pablo dice, sean imitadores de mí por cuanto yo lo soy de Cristo. Es decir, que no hay un mejor modelo a seguir que el ejemplo de Jesús. Pero no solamente Así vemos es. en el apóstol Pablo que él es el único modelo de quien podemos copiar. Hay un siervo llamado Esteban, que quisiera que se vayan a Hechos 7:54
Y espero que estén tomando notas de todo esto porque este es un tema muy bueno. Hechos 7:54. Lo voy a empezar a leer desde ahí, pero me voy a detener en dos pautas para hacer algo jocoso. Dice la palabra: oyendo estas cosas, se enfurecían. Lo primero es que están furiosos. Están enojados, están guapos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Como diciéndolo así. Sí. Sí, estaban totalmente molestos. Pero muy molestos. ¿Tú sabes lo que es? Crujir los dientes así, sacarlo como de tanta rabia. Eso era lo que ellos estaban haciendo contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Pero usted sabe la palabra clave que dijo Esteban, y esto lo podríamos ver, creo que es en el verso ya 59. Ok, no, en el 60, perdón. Y se puso de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, que hay una similitud de la parábola, de la palabra que dijo Jesús en la cruz: Padre, perdona lo que ellos no saben lo que hacen. Sí. A lo que dijo Esteban: Padre, no le tomen en cuenta este pecado. Viendo dicho esto, durmió, es decir, partió con el Señor. Esteban se desligó totalmente de una ira carnal, sino que puso su vista en Jesús. No puso su vista en el hombre. Él puso su vista en Jesús. Su consolación, su respaldo venía de lo alto. Y lo que él vio fue la misma gloria del Padre. ¿Y qué hizo? Entregó su espíritu a aquel dador de la vida. ¿Y qué hizo Dios? Le hizo caso a lo que hizo Jesús y al ejemplo de Esteban. Esteban es uno de los ejemplos de lo cual era lo que yo le quería decir. Si eso solamente lo hizo Jesús al principio y nos deja ese modelo a nosotros, pues entonces tenemos uno fuera de Jesús que ya hizo ese ejemplo. Ahora te corresponde a ti y a mí seguir ese mismo ejemplo. Así mismo es, así mismo es. Y que Esteban, fíjate que a pesar de ser apedreado y abofeteado, no negó al maestro. Nunca. O sea que ese es un ejemplo vivo de lo que nosotros tenemos hoy en día, porque nosotros no puede acontecer. Nosotros, gracias al Señor, estamos en un país donde todavía el evangelio se puede proclamar por los cuatro vientos. Gracias a Dios por eso. Pero podemos ser abofeteados por cualquier cosa, podemos ser humillados. Tal vez tú te subes en un vehículo y hay personas que te menosprecian cuando tú empiezas a hablar de las palabras del Señor. Tal vez tú empiezas a dar un tratado y te dicen: no, espérate. Y entonces tú tal vez dices: bueno, pero me están menospreciando, me están ultrajando, me están humillando. Y tal vez cargan un resentimiento. Pero ¿qué pasa con esto? Que el apóstol Esteban, él no se airó a guardar el rencor por esto, sino que él entendió que ellos, aunque sí habían oído tal vez de la palabra, pero él simplemente dijo: perdónalo, maestro, y habló al favor de ellos ante el Padre para que Dios tuviera misericordia de ellos, porque él entendía que aunque lo estaban abofeteando era porque ellos eran ignorantes a la palabra de Dios, eran ignorantes, y aunque pudieran entender que estaban actuando mal, pero como quiera él no tuvo esto en cuenta. Él lo que dijo fue: Señor, perdónalo, ten misericordia de ellos, porque yo no voy a perder mi alma. Si él, aún pasando por ese dolor inmenso de que fuera apedreado, se pone a guardar ese rencor, imagínese usted qué iba a pasar con él. Pues también hubiese perdido su salvación del alma, pero él
sabiendo que su alma era importante para el salvarse. Él dijo, yo no voy a guardar esto en mi corazón y estoy muriéndome, pero Señor, yo lo perdono. Bendito Dios. Y quiero que continuemos buscando en nuestra Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32. Sigue anotando con tu papel y tu lápiz. Sigue buscando en tu Biblia y vamos a leer ahora Efesios 4:32, lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea el Señor. Me encanta este verso también. A mí me encantan esos versos que hablan del perdón, porque es que es algo maravilloso cuando tú te sacas del corazón todas esas cosas que te impiden que tú te puedas sentir el gozo del Señor. Y dice, antes sé benigno uno con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea que hay que ser misericordioso, hay que ser perdonador, bendito Dios. A veces nos da mucha brega perdonar porque verdaderamente que a veces entendemos que nos ultrajan, bendito Dios, quizás sin hacer un porqué. Entendemos a veces que la persona se aira y digamos, oh, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que hice ahora? Bendito Dios, aleluya. Pero el Padre Celestial nos manda a perdonar, aleluya. Cuán bueno es sentirse con un corazón lleno de paz. Hay personas a veces que pueden brincar, saltar, pero tienen un corazón que no lo tienen lleno de paz. Bendito sea el Señor. Y cuando tú perdonas, tú sientes que se te quita un peso de encima. Por eso es que dice la palabra que antes de ir ante la presencia del Señor debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque es que tú mismo te sientes un peso que sale de ti. Tú sientes que esa carga que tú tenías, el Señor te la quitó. Bendito sea el Señor. Y me gusta buscar en la palabra de Dios. Y vamos a buscar en Segunda de Crónicas 7. Vamos a ver qué nos dice aquí este verso. Bendito Dios. Búscalos en tu casa, querido amigo. Segunda de Crónicas 7. Aleluya. Bendito es el Señor, hay poder en Jesús, aleluya. Este tema del perdón es muy profundo, es muy maravilloso, porque es que a veces a nosotros nos ofenden. Quizá hay personas, de hecho, que se encuentran a veces en su lecho de muerte, en su lecho de enfermedad, bendito Dios, y todavía a veces no se sienten que pueden morir porque todavía falta que perdonen a alguien, bendito Dios, aleluya. Porque es que el perdón, cuando tú no perdonas, te sientes atado, te sientes ligado, bendito Dios, a esta tierra aún. Pero cuando tú perdonas, óyeme, tú si vas a morir, te mueres en paz, bendito Dios. Yo he visto personas en su lecho de muerte que duran días y días y días batallando ahí. No es que cuando la muerte te va a llegar no te llega. Cuando el Señor te dice hasta aquí llegó tu tiempo, pues hasta ahí llegó. Pero yo he escuchado testimonios de personas que ya familias lo han dicho, no, fulano, perdona a fulano porque ya tú estás en las últimas, perdone. No, a ese yo no lo perdono. Mire, y dicen que van hasta la muerte, sin perdonar a esa persona. ¿Y qué usted cree que puede pasar con una persona que no perdone? Que no perdone a su familiar, que no perdone a un hermano, que no perdone a un tío, porque sabemos que estamos en una sociedad donde la misma palabra de Dios dice que ya no hay hijo para padre, que no hay padre para hijo. Entonces a veces viene el hijo y te hace tal o cual cosa, viene el padre y te hace tal o cual cosa, viene un hermano y te hace tal o cual cosa, y ya entonces viene el enemigo y se entra profundamente en tu corazón. Yo no sé si en tu pantalla, si en el hogar donde te encuentras, el enemigo, bendito Dios, ha entrado algo en tu corazón tan fuerte, tan tremendo, que tú entiendas, bendito Dios, que hasta la muerte tú te lo llevas. Ay, Dios mío, pídele a Dios que saque eso de ti, que saque eso de tu corazón, porque qué triste sería que te llegue la hora de la muerte sin nosotros acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Qué triste sería que te llegue la hora de la muerte sin perdonar a tu hermano, sin perdonar a tu prójimo, aleluya. Y quiero leer, bendito Dios, en ese verso de Segunda de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, eso lo dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el Señor. El Señor una vez más nos manda a humillarnos. Él le hablaba aquí en esta ocasión, era Salomón, bendito sea el Señor, hablándole a Salomón de ese pueblo, el cual estaba dirigiendo, ese varón de Dios, aleluya. Y le dice, óyeme, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, óyeme, es que si tú te humillas, no hay límites, aleluya. Cuando tú te humilles, cuando tú decide que tú no vas a continuar igual, bendito Dios. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, oye qué hermoso, humillarse y orar no es lo mismo. Por eso primero dice, si se humillare mi pueblo, o sea, primero hay que entender con el corazón que necesitamos orar. Primero hay que entender con el corazón que necesitamos perdonar. Primero hay que entender en nuestros corazones que necesitamos doblegarnos ante la presencia del Señor. Y dice, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado. O sea que si nos convertimos de nuestro malo camino, qué triste y lamentable a veces vemos en nuestra nación cuántas cosas acontecen, cuántas cosas día a día, bendito sea el Señor, pero dice en su palabra, quise si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Óyeme, es que cuando nosotros nos humillamos, no hay límite, bendito Dios. El límite es solamente humillarse. Cuando tú te humillas, ahí se paraliza todo, bendito sea el Señor. Cuando el pueblo del Señor, así que si tú estás en tu hogar y sientes que tú necesitas perdonar a alguien, que alguien te ha ofendido en algún momento, quizá tú estás esperando que esa persona vaya, oh gloria a Dios, ante ti a pedirte perdón. Pero si tú entiendes que tienes ese dolorcito ahí, ese rencor ahí, pues ve tú y humíllate, porque lamentablemente la salvación es individual. Y cuando viene a ver esa persona, tal vez ya ni se acuerda que te ofendió, tal vez ya no se acuerda que un día fue y te humilló. Pero entonces nosotros tomamos el paso, la delantera, y vamos y pedimos perdón, gloria a Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Y cuán bueno es humillarnos delante de Dios primeramente y delante de nuestro hermano, gloria a Jesús. Es difícil, pero hay que hacerlo, mis hermanos, bendito Dios. A veces nos sentimos con un dolor fuerte, inmenso, por algo, bendito Dios, pero el Señor, cuando tú entiendes que tienes ese dolor por tal o cual cosa contra un hermano, ve y perdónale. Ve y pídele perdón, no duden en hacerlo, bendito Dios, porque el enemigo sí te pone esa carga de que tú sientas que no tiene que hacerlo. Pero entonces cuando tú no lo haces, sientes esa carga sobre tus hombros, bendito Dios. Entonces siempre hay que ir con un corazón humillado ante el Señor y delante de los hombres. Así es, sierva. Y no tanto eso, sino que cuando uno pide perdón, uno siente ese peso tan grande como que se le fue a uno, que uno dice, wow, al fin pude liberarme. Y se lo voy a contar por testimonio. Yo mismo fui muy ultrajado, muy maltratado por mi antiguo padrastro, que espero que esté descansando en paz, ya él falleció, pero recibía mucho maltrato de él, muchas humillaciones, muchos insultos. Y cuando yo acepté al Señor para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, el Señor, recuerdo como ahora mismo que me dijo, humíllate. Yo me hinqué. Al rato vuelve esa voz, humíllate. Pero yo estoy hincado. Humíllate. Y dije, no, espérate. Señor, si hay algo en mí que yo no he entendido, y si hay algo que me impida recibir tu bautismo del Espíritu Santo, entonces muéstramelo o enséñame a perdonar. Ahí él me dice, baja. Cuando yo bajo, me hinco de nuevo, y a quien veo en mi cabeza es a mi padrastro. Y una secuencia de algunas acciones que hubiéramos tenido. ¿Y sabe algo? Yo le dije, Señor, si Él es el que me está impidiendo ver tu gloria, enséñame a perdonarlo. Porque quizás yo no haya aprendido cómo era que se pedía perdón. Entonces Dios me enseñó a perdonarlo. Y desde ahí, Él y yo fuimos otro tipo de personas. ¿Sabe por qué? Porque deposité eso en el Señor. El Señor me enseñó a perdonar. Yo perdoné a mi padrastro. Pero ¿sabe algo? Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Lo recuerdo como ahora mismo. Yeah. Y desde ahí para allá le di una secuencia
que ya éramos amigos. Ya él me veía en un lugar no muy adecuado y ya quería sacarme de ahí. Y el día de su muerte, Dios me permitió estar ahí, de llevarlo al hospital, aunque regresé sin él. Pero, como le dije, espero que haya partido con el Señor, porque el inconverso siempre espera la última hora y nadie más que Dios sabe la intimidad que hayan tenido él y Dios antes de morirse, porque él sabe el dolor que él iba atravesando. Pero él se puso a cuenta con muchas personas, principalmente conmigo. Ahí hubo un perdón mutuo, tanto de él como hacia mí, y de mí hacia él. Nosotros, sobre la circunstancia que sea, en el momento que sea, no importa cuál sea, debemos de perdonar. Debemos acudir a pedir perdón. Porque cuando usted pide perdón, usted siente un peso inmenso que se le va. Usted siente una paz súper natural. ¿Sabes lo que es una paz, una tranquilidad? Tú sientes como que rebajaste 40 libras en menos de 5 minutos. Oye, y esta paz nada más la da el Señor. Esta tranquilidad nada más la da el Señor a través de su Santo Espíritu, proveniente de este perdón. Porque es algo que usted lo hace de toda naturalidad. Porque es algo que usted necesita hacerlo. Mire, todo creyente necesita perdonar y ser perdonado. Porque de esto depende el perdón de Dios. Exactamente. O sea que de ahí depende la salvación, Argenis. Sí. De ahí depende la salvación. Porque el perdón de Dios, ¿qué es? Es la salvación. Cuando nosotros tenemos el perdón, es que podemos ser salvos. Así es. Porque sin perdón no hay remisión de pecado. Amén. Pero ¿sabe algo, Marilu? Lamentablemente ya llegamos a la parte final. Lamentablemente, hoy salió poquito el tiempo para un tema tan importante, sí. Pero gracias al Señor que nos permitió hablar ese poquito de su grandeza en esta tarde. Pero sé que le vamos a dar otro seguimiento a este espacio. ¿Qué usted cree? Amén, amén. Está muy importante el tema, hay que darle continuidad. Es muy amplio y el espacio hoy nos quedó pequeñito. Pero gloria a Dios por todo. Vamos a continuarlo mañana, si Dios lo permite y así lo desea. Amén. Pues, sin más preámbulo, que la pasen bien, feliz resto del día. Y esperándole, citándole que mañana nos vuelvan a sintonizar de 5 a 6 por su espacio, por GDM, Estudio TV, Canal 74. Su programa, Otro Paso de Fe. Bendiciones. Bye. Dios le bendiga a todos.